A este nuevo encuentro de que hablamos de que nada en tu vida pasa por casualidad. Y bueno, hoy tenemos a una invitada muy especial, una embajadora de a Laura Patrón Roche, que nos viene a acompañar en este... Hola Dani, hola Laura, estamos todas. Hola Laura, bienvenida Laura, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación con Laura. Muchas Lauras. ¿Nos ¿Cómo ves, Laura? están? Muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, muy bien. Feliz de recibirte acá en nuestro espacio, en estas charlitas de los lunes, donde la verdad que nos encanta compartir cosas de la bioexistencia consciente y también esto de que nada en tu vida pasa por casualidad, ¿no? Que no existe la mala suerte o todas estas cosas de qué injusto lo que me pasa, para que por ahí quienes nos están viendo y todavía no tienen muchos conocimiento de la bioexistencia consciente puedan saber que hay un modo de ponerse en otro lugar, ¿no? Un lugar un poco más de responsabilidad, no de culpa, pero sí de más de responsabilidad y de no sentirse muy en ese papel de víctima que tanto mal nos hace. Así que genial de que estés acá con nosotros como embajadora en este rol divino que te tocó y que tanto apoyo sentimos los consultores de los embajadores al aceptar un vivo, y así que agradecida con todos y con vos en el día de hoy especialmente. Muy agradecidas las dos. Bienvenida Laura, sí, por acá. Bueno, yo estoy del otro lado, yo estoy acá en Uruguay y bueno, nada, con Laura que estamos haciendo este programa y bueno, y agradecidísimas obviamente por por el apoyo y acompañamiento de los embajadores, ¿no? Y presentarlos también eh, más visiblemente y que nos puedan contar un poquito sobre ustedes y cómo llegaste, Laura, también a embajadora, ¿no? Que me imagino que habrá sido todo un desafío lindo, ¿no? Hablando de esto de ser responsables, ¿no? Sí, sí, bueno, primero agradecerles yo esta invitación, para mí es un honor, realmente disfruto muchísimo el poder compartir y, y también celebro este movimiento que están haciendo de ser visibles, de comunicar, de animarse a compartir lo que hacemos, esto que es tan lindo para nosotras, que nos ha ido transformando la vida, que seguimos en el camino porque lo vemos lo más conveniente y tenemos muchas ganas de compartir a otras personas que sepan, que conozcan, que se animen a vivir la experiencia de la bioexistencia consciente desde ese lugarcito de dolor que tienen en su vida, eso que los hace no plenos, eso que molesta, que duele, y, y me encanta ahí como Lau presentó y esto, ¿no? Que, bueno, te tocó el rol de embajadora y sabemos que para entrar en tema no nos toca nada, ¿no? En esto de acá esto me lo pusieron, esto me vino y, y en realidad, bueno, todo lo creamos. Esa es la mirada de la existencia consciente, de que nosotras mismas creamos la realidad y que todo lo que pasa es un intento de que podamos despertarnos a lo que vinimos a hacer, despertarnos a lo que todavía quedó sin sanar en nuestras historias, y entonces en ese caminito de la vida diaria poder prestarnos atención, sobre todo eso, empezar este camino que la bioexistencia te propone que mires un síntoma y eso es lo que más te duele, lo que más te incomoda de tu vida, pero sabemos que esa excusa, ¿no? Que esa llave que te trae a la consulta va a abrir muchas puertas, y que esas puertas van a ir despertándote a un montón de historias dolorosas que todavía estaban ahí esperando ser vistas, ser sanadas, y que la mayoría de las veces no nos damos cuenta que están ahí.
Total, total, total. Yo he escuchado en otros vivos que vos llegaste a la bioexistencia consciente por un problema de grave de huesos, digamos, de tu columna, y que eso que en algún momento fue algo complicado, qué sé yo, terminó no solo mudándote de ciudad. Vos vivís en el Calafate ahora, ¿no es cierto? ¿Estás en el Sí, Calafate ahora? sí, sí, estoy en Calafate. Ay, qué hermoso, Hermoso. qué hermoso, qué hermoso. Bueno, y no solamente teniendo la posibilidad de ver el glaciar seguido, que eso ya debe ser, ver el lago argentino, qué belleza de lugar, ¿no? Por ahí nos podrías contar un poquito así, tipo de introducción, porque hay veces que la gente te ve hoy, embajadora, entonces, pero por ahí aquel dolor, el dolor que te llevó a buscar este camino, ¿no? Y a encontrar y resonar con esto. Por ahí nos podrías contar algo de eso, ¿no? Si te Sí, cómo parece. no, con todo gusto. Lo que quieras, igualmente, lo que puedas. Sí, 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 me encanta. Bueno, como siempre digo, siempre que vamos a hablar de huesos, vamos a hablar de temas de desvalorización, ¿no? Y yo vengo de un clan, de una familia en donde hay muchos síntomas osteoarticulares, ¿no? En donde tengo muchas ancestras con temas de reuma, de artritis, de dolores de huesos, de fracturas de huesos, ¿sí? Y a veces hay clanes que van a mostrarnos otras historias, ¿no? Podemos mirar familias enteras con sobrepeso, familias en donde se presenta mucho la diabetes, familias en donde los síntomas son en los ojos o en los riñones, ¿no? Y entonces es muy importante el poder ver que no heredamos el síntoma en sí, sino que lo que traemos, ¿no? Lo que heredamos son las historias de la familia. Ujú. Ya, ¿Sí? ya lo dice la epigenética, ya lo admite la epigenética. Qué bueno, ¿no? O sea, qué avance para la ciencia. Pero bueno, nosotros vamos un poquito más allá, pero es verdad esto de que que un médico te pueda decir en algún momento, ojo con esto porque vos tenés esta herencia, esta predisposición hereditaria, no significa que esté en tus genes, ¿no? A mí me gusta mucho Bruce Lipton como habla de esto, ¿no? No es que está en tus genes, sino que hay historias Ay, no. similares, historias creadas que vos elegiste para venir a este plano, que hacen que, como vos bien decís, por ahí dentro de un clan haya más temas de óseos o haya más temas de otras cosas, o dentro de un mismo clan, distintas personas, distintos hermanos, uno tiene diabetes y otro tiene un problema. Esto puede ocurrir. ¿Por qué? Aún estando dentro del mismo plan, las historias, los códigos que están en el inconsciente son diferentes. Cada uno tiene sus códigos y eso es lo que venimos a trascender. Nada mejor que la mano de un síntoma físico o de la realidad, ¿no? O sea, cuando es físico es más, por ahí es más fácil de detectar, porque la biología no miente, no se puede equivocar y es más sencillo llegar ahí. Pero bueno, seguí contándonos, dale. Sí, Me y encanta. quería agregarle solo un aporte, es, como estamos hablando de esto de nada es casualidad, Laura, me traes síntomas de mi clan, obviamente, diabetes y temas de huesos. Así que nada, agregado Idénticos, este idénticos, como detallecito no de que puede nada ser de pasa otra por manera. casualidad. Sí, y que desconocía yo de eso, ¿no? Total. Pero bueno, estamos siempre que nos juntamos, ¿no? Y lo decimos mucho, vamos a buscar relacionarnos con esas personas que nos permitan ver lo que venimos a trascender, lo que venimos a sanar en esa partecita que venimos a evolucionar, ¿no? Que venimos a subirle la intensidad de bienestar a la familia y al clan. Y entonces, bueno, a mí me acercan el 2019, después de muchos años que venía con síntomas osteoarticulares. Yo había tenido, de muy joven, había tenido fibromialgia. A mis 16 años empecé con dolores raros en articulaciones que acompañados con una fatiga muy intensa, mucho cansancio. Estaba en época de escuela, Mm. hacía mucho deporte, me gustaba mucho el deporte, pero realmente vivía en ese momento con muchos dolores físicos. Bueno, ahí ya el síntoma estaba
anunciándose, ¿no? El síntoma me había gritado. A mis 16 fibromialgia, a los 7 había tenido una fractura de peroné. ¿Sí? Y bueno, ahí empecé con tratamiento, hice tratamiento un tiempo y eso mermó. A los años, un día trabajando me quedé dura y mi cintura ya empezó a hacerse notar. Y ahí me dijeron, bueno, hay como unas hernias muy chiquitas ahí en las lumbares. Controlátela, hace ejercicio, como mantenete en movimiento. Y acá otros datos, ¿no? Y esto que le va dando color a todas las historias, ¿no? Bueno, yo trabajaba, me recibí en la escuela, estudié instrumentación quirúrgica, entonces mi profesión como instrumentadora me implicaba muchas horas de estar parada, pasar los pacientes de camilla, la rama materna y donde me crié es una zona en la ciudad de Buenos Aires, en Tigre, una zona que se inunda. Estamos muy cerquita del río y todo el clan materno viene de la zona de ríos, de la zona del delta, ¿no? Entonces ahí, bueno, también en esto de me tocó, ¿no? Me tocó de niña vivir las inundaciones y levantar muebles y esas cosas, ¿no? Como uno dice, bueno, siempre uno le va a tratar de echar la culpa, ¿qué hiciste? ¿Qué esfuerzo hiciste? ¿No? Que el síntoma se manifiesta. Bueno, hiciste mucha fuerza de niña, los pacientes, acá en el trabajo, ¿no? Y en realidad, ¿no? Lo que la bioexistencia, cuando la descubro en el 2019, gracias al video de columna vertebral de Pablo Almazán, que está en YouTube, Es un hermoso. video Gratis para todo el completísimo, mundo. Sí. completísimo, uno de los primeros videos, y que ahora Pablo lo potencia con ese despliegue hermoso que está haciendo en genuma.net, donde están todas las conferencias, ¿no? Todo lo que es tema de columna vertebral. Bueno, yo cuando escuché ese video, lo que me pasó en el 2019 es que empecé con un dolor que era más bien parecía un dolor de nervio ciático, que me irradiaba toda la pierna y que no me permitía caminar, ni sentarme, ni estar parada. Y yo en ese momento trabajaba como instrumentadora, así que me veía muy imposibilitada de hacer mis labores. Y bueno, intentando muchas cosas, ¿no? Todo lo que estaba a mi alcance, muy buscadora de sanarme, más allá de estar muy cerquita a los médicos y hacer todo lo que los médicos proponían. Con esto también decir que estamos siempre a favor de la medicina y el trabajo que hacen los médicos, que necesitamos esos diagnósticos para saber bien qué nos viene a contar el síntoma, ¿no? Y bueno, y ahí descubrí en el video de columna lumbar, bueno, me resonó todo lo que Pablo decía, lo que Pablo Almazán decía, ¿no? Temas de colaterales, no sentirse como los demás, ¿no? Esto de las parejas y del tema de la sexualidad y las historias relacionadas con los órganos que están en la zona lumbar, los intestinos, el útero. Y la verdad que ese primer video fue como, sí, acá es un lugar donde yo tengo que seguir profundizando. Y sin saberlo, porque desconocía completamente, como vi Humano Puente, entré a la página y me anoté para hacer el camino, ¿no? Pensando que eso era, ¿no? Que si yo resonaba, lo que tenía que hacer era comenzar el camino Humano Puente, y entonces empecé esos primeros pasos para ser consultora. Y esa primera charla, que fue la última online, perdón, la última presencial que dio Pablo, ese primer paso de 3 días, realmente fue un sacudón para mí. Fue un sacudón yo sentí que me despabiló, ¿no? Que yo en muchos aspectos realmente estaba dormida, y después de ese día, después del primer día, ¿no? Y era como, yo sentía que yo tenía nuevos ojos para ver la vida, que no podía creer, no, con tantas cosas que yo buscaba a nivel espiritual, ¿no? Y de medicina alternativa en aquel momento, no podía creer ni entender cómo nunca antes había oído hablar de Pablo Almazán y de la bioexistencia. Y con esta propuesta
de vos sos la creadora de tu vida, vos estás creando esto porque realmente hay un mensaje detrás de tu síntoma que te viene a cambiar la vida, que viene a que vos no solo sanes el síntoma, sino que este síntoma te lleve de la mano para que vos puedas transformar tu vida completa. Total. Y ahí empezó ese camino después de que yo ya estaba operada de la columna, una primera cirugía mini invasiva que no había resultado. Entonces, después del tiempo de espera prudencial, yo fui a una cirugía mayor en donde me colocaron una prótesis en la columna lumbar y el dolor que yo tenía no se me fue, ¿no? Y para cuando llegué a la bioexistencia ya llevaba 2 años de dolor, pero un dolor que duraba las 24 horas del día y todos los días de mi vida. Realmente era muy desesperante vivir con eso. Y hace este fin de semana, ¿no? El sábado atendí a una mujer que llegó con el mismo síntoma, ¿no? Y que me escuchó en otro vivo, hablar de mi historia, y que por supuesto, como dice Pablo, cuando empieces a atender como consultora, van a llegar personas que tienen tu síntoma, que te van a mostrar estos dolores de columna, pero una vez que seas cinturón negro, porque vos ya transitaste tus historias, porque las sanaste y seguimos sanando, esto es un camino de toda la vida para quien lo vive como nosotras, ¿no? Sí. En esta conciencia y en esto de que todos los días despertamos algo nuevo. Bueno, realmente ahora puedo acompañar desde otro lado, ¿no? Porque, y con este gozo de decirle a las personas que se acercan es, tu síntoma te viene a despertar y lo que te duele es transitorio. No importa el diagnóstico que tengas, no importa que sea una enfermedad o un síntoma de mala fama, ¿no? Vos tenés la posibilidad de autosanarte. ¿Por qué? Porque vos tenés toda la información y yo solo te voy a acompañar a que la descubras y juntas vamos a descubrir las historias, porque yo te puedo decir de qué va el síntoma. Vamos a ir a buscar esas historias del E4, del E5, ¿no? de S1, y juntas vamos a ver qué te dolió a vos de tu historia respecto a las parejas, a los colaterales, a los temas de sexualidad, a los temas de hijos y todos esos dolores de traiciones, de infidelidades, las vamos a descubrir juntas, ¿no? Y fue una consulta que me emocionó mucho, porque realmente cuando toda persona que viene a consulta, su síntoma es su mundo, es su universo y es su dolor. Y lo vive así. Quizás sea un impedimento, como no me puedo comprar el coche, pero eso realmente es un problema para la persona. Y lo tomamos, ¿no? con ese sentir del consultante y lo vamos a acompañar a que sane esas historias, ¿no? Y acá este agregado que nos trae nuestro universo, que es, bueno, sabés que aparte del dolor físico y de eso que ya sabemos que tenemos que ir a buscar, va a haber mucha simbología en tu síntoma. Va a haber cosas que vas a aprender a ver realmente con otros ojos, porque tu inconsciente se maneja por códigos, como dice Lau. Sí, Vos sos un código que es tu nombre, que es tu fecha de nacimiento, que es tu profesión. Esos son datos para el inconsciente. Y ese inconsciente que tiene toda la información, ese gran archivo de datos, tiene toda la información de tu vida. Entonces, dependiendo qué edad tenés, y qué edad tienen tus hijos, y dónde vivís, y qué estás haciendo, y hacia dónde estás yendo, ¿no? Porque ahí yo estaba yendo hacia la mudanza de mi propia casa, ¿no? Yo estaba, en el momento que aparece mi síntoma, yo estaba terminando de construir mi casa, ¿no? Y en ese momento aparece este dolor que no me permite llegar, que no me permite, ¿no? Y eso, claro que tenía que ver con mis historias. Claro, sí, o sea, desde chiquita, desde muy chiquita ya te venía avisando poco a poco, pero claro, no estamos en esta apertura hoy, ¿no? O sea,
hoy lo podés ver en perspectiva de decir, wow, desde que tenía 7 años, este síntoma me venía a contar todo esto y a despertar y a transformar tu vida, porque a partir de eso te transformó tu vida, ¿verdad, Laura? Totalmente, totalmente. No solo porque comencé este camino y empecé a ver que realmente la existencia consciente integraba miradas de muchas corrientes, de muchas terapias que en aquel momento yo buscaba, ¿no? Caminos espirituales, había andado por el Reiki, por los registros akáshicos, y aún haciendo tratamiento, ¿no? Con eso yo no terminaba de encontrarle sentido a este síntoma, ¿no? Yo estaba haciendo muchas cosas para que el dolor se fuera, ¿no? Y lo primero que me dijeron fue, bueno, sí, el dolor se va a ir, pero no es el fin de la bioexistencia. El fin es que vos descubras quién sos, gracias a tu síntoma. ¿Y qué viniste a hacer? Gracias a tu síntoma. Y no importa qué síntoma sea. No importa que si venís porque te molesta una peca que te salió en tu rostro. Bueno, te voy a contar que tu rostro es tu imagen y eso habla de tu identidad. Y esa manchita que tenés en alguna parte de la cara, en realidad no es aleatorio, ¿no? Como dijo Lau al inicio, nada es casualidad, nada es porque sí, nada es porque me tocó, ¿no? Si yo tengo una mancha en la cara, eso va a hablar de situaciones de mancha, de cosas que pasaron en mi historia y en la historia de mi familia, que mancharon la identidad familiar, que mancharon mi nombre, que quizás eso yo lo vivo como lo vive cada persona su síntoma, ¿no? Como una gran preocupación, como un gran pesar, que por ahí para alguien va a decir, bueno, pero tanto drama por eso, ¿no? Como esto de, bueno, yo no podía estar parada, no podía estar sentada, no podía dormir, pero para otra persona el no comprarse el coche es un drama. Y esa persona no sabe que coche es útero. Claro. Y eso va a hablar de historias de casa y que ahí vamos a estar en historias parecidas, ¿no? Porque ese coche útero va a hablar de historias de niños y de sexualidad también, ¿no? Y entonces ese descubrimiento tan grande que fue esta apertura de ojos y de empezar a ver la vida de otro modo, realmente me apasionó. Y fue tanto lo que empezó a cambiar mi vida, no solo porque el síntoma empezó a aflojar, ¿no? Yo ya me podía sentar, podía quizás dormir mejor, pero todavía no se iba del todo, ¿no? Había como una sensación de electricidad en mi pierna, ¿no? Constante, que no me dejaba estar tranquila. Y ese miedo, ¿no? Porque realmente pasan otras cosas, ¿no? Cuando vienen los síntomas, esos miedos que decían, bueno, yo voy a tener que estar con esto toda la vida, ¿no? Yo no voy a poder salir, esto me va a limitar, no voy a poder agachar, no voy a poder levantar peso nunca más, ¿no? Me decían, bueno, ahora el médico me dijo, no puedes levantar más de 2 kilos. Y yo trabajaba como instrumentadora, con cajas de cirugía, en donde, nada, uno piensa en una gaseosa, en una botella de agua y decís, bueno, tenés 1,5 kilos. Claro. Y yo tenía un perrito que en ese momento tenía hidrocefalia y cuando ya llegaba el momento en que yo le tenía que dar una medicación que tomaba, él empezaba a correr en círculo y yo lo tenía que levantar. Y yo decía, yo no puedo levantar a mi perrito que pesa 6 kilos. Claro. Era un drama para mí eso, ¿no? En el día era un drama. Claro, y cuando Y eso, sentiste ¿no? esto, el diagnóstico médico también, ¿no? Que no te daban siquiera expectativas de mejorar, por decirlo así, ¿no? Sí, entonces esto de que realmente para quien no conoce la bioexistencia es muy difícil al comienzo, sin haberlo vivido, y quizás va mejor cuando uno tiene en el entorno a alguien que vive en bioexistencia consciente, ¿no? Claro. Porque uno ve que se va transformando, ve porque ya no es la misma persona, porque actúa distinto, porque quizás ya no reacciona, porque ha hecho cambios en su vida, porque se cuida más, ¿no? Pero cuando por ahí nos escuchan es, bueno, vas a decir que por trabajar en sí misma se le fue ese dolor, o que sus huesos sanaron más rápido por hacer bioexistencia. Sí, eso sucede.
los Total. procesos Ujú. de sanación, de cicatrización, de mejora, se aceleran porque acompañamos el tratamiento médico o acompañamos lo que tenemos que hacer en la vida, más lo que hacemos en la consulta, hace que nuestra vida se vaya transformando. Y lo hacemos nosotros, o sea, lo hace cada persona que viene a la consulta. Eso es hermoso, es maravilloso, porque Es ya maravilloso. no es que alguien tiene que hacer algo por vos, ¿no? Ujú. Es, bueno, vas a buscar un consultor o consultora que te acompañe, pero después el resto vas a ser vos misma, mismo, eh, animándote a indagar en vos y profundizar en esa historia familiar y en tu propia historia y buscar esos dolores que tenés guardado y en esas historias vas a descubrir que hay muchas emociones que no dijiste, que no expresaste, cosas que no pudiste hacer y que la consulta eh, te da ese ambiente cuidado y amoroso para que lo puedas lograr. Y, Exacto. y ahí, no solo que logras eso, sino que te haces de un montón de herramientas que las tenés, pero que no sabes que las tenés, ¿no? Exacto. Y herramientas que son la valoración, el poder de la palabra, de la comunicación, ¿no? El perder miedos, como en esta Empoderarte. consulta, sí, esta consultante que aparte de tener el tema de las lumbares y con mucha imposibilidad física hoy, de día en día, que no le permite trabajar, tiene sobrepeso y, y yo, bueno, digo, ¿cuántos kilos tenés de más? Y tengo 10 kilos, ¿no? ¿Cuántos kilos crees que tenés de más? 10 kilos, bien. Bueno, yo lo voy a tener en cuenta, ¿no? Y cuando empezamos esta primera etapa de la consulta, en donde trabajamos el contemporáneo, la vida actual de la persona, desde que comienza el síntoma para atrás, bueno, en un momento llegamos a sus 10 años. Y resultó ser que su mamá se enferma de cáncer de mama, ¿no? Hace un cáncer de mama, su mamá, pero como la abuela, o sea, la madre de su madre, estaba ya transitando un cáncer de mama, También. ¿sí? Esta Perfecto. mamá no se ocupa de ella, no se ocupa de sí misma, sino Se que está ocupa todo un año ocupándose de su de la madre, madre. ¿sí? Y en ese descuido, ¿no? De los hijos, en esa desprotección de sus hijos, bueno, su cáncer avanza y en un año esta mamá muere, ¿no? Y entonces la consultante no solo puede tomar conciencia de eso, ¿no? Lo que también el cáncer de su madre venía a contarle, que había Claro. desprotección, que había hijos desprotegidos. Ujú. Ella pudo manifestarle a la mamá todo lo que se había guardado, ¿no? Pudo expresarle a la abuela su dolor también, Claro. ¿no? Esta madre que se cayó y toda esa desvalorización de la que hablan las lumbares. Que acá se manifestaba con alguien superior, ¿no? Las lumbares hablan bien de temas de colaterales, que por supuesto estaban. Había historias de colaterales. Ella tenía un hermano, ¿no? Seguro. El hermano era preferido, ella no era la preferida de la casa, no era vista. Bueno, todo eso que ella pudo tomar conciencia, nunca jamás se lo había permitido, nunca había tenido lugar, ¿no? Y entonces en esto de poder hablar, empezamos a revalorizarnos, ¿no? Total. Y a descubrir esta Empoderarnos importancia. y revalorizarnos. Yo estaba pensando, Laura, cuando vos contabas esto, qué maravilla que yo creo en qué consulta, no hay muchos lugares donde se pueda, por ahí sí los hay, no sé, yo no los conozco, pero donde una persona, como el caso de esta consultante y otros consultantes que tenemos, puedan expresar a algo que es impensable en otro ámbito, a una mamá que está atravesando en la familia dos enfermedades tan serias, ¿no es cierto?, tan de mala fama, y poderle expresar, volver a esos 10 años, ser esa niña de 10 años en presente, y en ese, ¿por qué? Porque el inconsciente es atemporal, es simbólico, como lo dijiste vos, como se maneja por códigos, se maneja por símbolos, poderle expresar en esos 10 años todas esas cosas que se guardó, porque ¿cómo le iba a decir algo a su mamá que estaba muriéndose y abandonándola o atravesando una enfermedad
tan grave. Y eso de poderlo sacar, eso que se acumuló en la amígdala, que es un código que no, nadie lo puede leer a sí mismo, necesitas que alguien te acompañe, con un consultor que sepa estos pasos, este camino, te acompañe y te permita a través de un espacio muy cuidado y a través de ejercicios muy simples y muy cuidados, expresar eso es esa emoción que se plasmó en la biología, ese espíritu que estaba lastimado en aquel momento y desvalorizado y que no pudo expresar esa emoción que estaba en ese código, se plasmó en la biología, en un síntoma de sobrepeso, en un síntoma lumbar, y al expresarse eso, al sacarse todo eso de la amígdala, que lo puedes hacer vos, solamente uno como consultante puede empoderarse de alguna manera, acompañado, por supuesto, solo no se puede hacer, pero a través de ese poder, de ese hacerte cargo de eso que habíamos dicho, no, esto no es mala suerte, esta es mi responsabilidad, yo puedo con esto, ¿cómo podés cambiar? Volviendo, sin hablar del tiempo y metiéndonos muy difícil en esa parte, pero como volviendo a esos 10 años en presente por la temporalidad del inconsciente, deshacer ese código, cambiarlo y crear un futuro donde la biología se plasme, el espíritu se plasme diferente en la biología. Por ahí fue medio confuso cuando lo expliqué, pero realmente, y esa persona, como te ha pasado a vos, no sé, eh, estar sin poderte parar, sin poderte sentar, sin poderte acostar, con un trabajo y con una descarga de estas emociones y más, porque después no solamente no alcanza con las descargas, hay que ir a ver el útero de tu mamá, hay que ir a ver el transgeneracional, pero como vos fuiste viendo ya que te avisó a los 7 años, no lo escuchaste, volvió después el síntoma, un tiempo después en los círculos de tiempo, un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que no te pudiste parar. Bueno, ahora sí lo tenés que ver porque no te puedes parar, no te puedes sentar y no te puedes acostar. Y ahí, en ese Te momento, acorraló, te te acorraló. acorraló, gracias, porque hay veces que hay que agradecer, ¿no? Y al síntoma, y ahí, cuando vos vas y haces estos ejercicios, eh, el espíritu se plasma distinto en la materia, diferente, de otro camino. Me parece maravilloso esto y no creo que haya muchas corrientes que lo traten así. La verdad que a mí me sigue fascinando, no puedo, no puedo. Y sabes que te quería preguntar una cosita, que vos hablaste de mudanza y de casa. Por ahí si nos podrías contar un poquito la relación. Primero, hola Teresa y Alejandra que nos están saludando ahí, pero quería ver si nos podías explicar un poquito qué encontraste con esa mudanza, esa casa, en relación con tu síntoma. Si querés contar Sí, y lo que puedas, por supuesto. sí, sí, maravilloso. En esto de la simbología que hablábamos, que siempre el inconsciente se maneja, ¿no? Por lo simbólico y lo arquetípico, que algo, eh, que algo va a representar algo para a nivel inconsciente colectivo, por ejemplo, todos sabemos, no sé, a nivel quizás religioso, ¿no? Uno puede hablar del pan, ¿no? Y uno puede decir, bueno, el pan se relaciona con el padre porque es papá quien trae el pan a la casa, pero el pan también va a tener una connotación a nivel religiosa por el pan que uno comparte en la misa, esa Eucaristía y demás, ¿no? Y acá la casa, como mencioné, la casa tiene que ver con el útero, porque el útero es la primer casa donde estuvimos, es nuestro primer refugio, el primer territorio que habitamos es el útero materno. Entonces, a nivel inconsciente, siempre que haya problemas con las casas, ¿sí? O con los autos, que también son algo que nos cobija y nos contiene, ¿sí? Vamos a buscar historias de útero. Mm. No es casual, ¿no? Acá no es casual, ¿no? Y esto siempre lo preguntamos en la consulta también. Bueno, ¿qué síntoma tenés? ¿Desde cuándo lo tenés? ¿Y qué era de tu vida en ese momento en que el síntoma aparece? Porque el síntoma no aparece porque sí, Claro. justo en ese momento de tu vida, ¿no? Mm. Bueno, en ese momento en mi vida, que
que termino de construir la casa y estoy para mudarme, el inconsciente me vino a recordar que había temas de casas y de úteros que no estaban sanadas en mi familia. Cerquita, contemporáneo, que fue lo que encontré, pérdidas de hijos, embarazos que no llegaron a término, abortos en la familia, encontré temas de sexualidad también, por síntomas bueno, historias que hablaban de sexualidad vividas como no plenos, parejas que habían dado descendencia, pero había hijos que no eran reconocidos, ¿no? Parejas en situaciones de infidelidad. Yo viví en mi historia situaciones de infidelidad también con parejas, y entonces el síntoma me decía, bueno, ¿qué otros temas de casa tenés? ¿Qué otros temas de territorio tenés? Y entonces ahí en mi historia encontré también temas yo estaba en pareja y estaba queriendo comprar una casa con mi pareja en aquel momento, y cuando nos separamos, yo perdí esa casa, perdí lo que había invertido en esa casa, ¿sí? Y uno dice, bueno, pero eso fue hace un montón de tiempo. No, Sí, pero en ese momento, claro. en donde hay una separación con un colateral, en donde la situación se da con tonos de infidelidad, ¿no? Y ahí tenía muchos condimentos mi inconsciente. Acordate que acá hubo mucho que te pasó. Yo en ese momento había perdido un trabajo, entonces tenía situaciones de economía también, pero que las había vivido con injusticia, entonces ahí el tema del intestino también se me presentaba, ¿no? No estaba solo el tema útero, casa, sino que el intestino que nos habla de las traiciones, de las chanchadas. Yo había vivido esa pérdida laboral como con traición, ¿no? Como una injusticia. Y había muchas emociones que en ese momento de mi vida me habían sucedido. Y todo eso, obviamente, había sido tanto. Y aunque suceda una cosa, uno no Sí, termina de poder expresar, de gestionar todo. Todo. ¿Por qué? Porque moralmente y para sobrevivir hay mucho que nos guardamos en la vida, en lo cotidiano y en situaciones de crisis que desconocemos el impacto que tienen esas emociones, como decía Lau, esas emociones cómo impactan en la materia, ¿no? Cómo impactan en mi biología, eso que yo me guardo. Por eso es tan importante el poner atención a cómo estoy, en qué ambientes me muevo, qué escucho, ¿no? Decimos, no es lo mismo estar en un ambiente en donde todo el tiempo estás recibiendo crítica, donde te están desvalorizando, porque eso está siendo un alimento para tu cuerpo, para tu biología, para tu ser. Pues estás incorporando eso, ¿no? total. Aunque uno puede creer otra cosa, estamos influenciados por el medio en el que nos desarrollamos. Y ni hablar cuando somos pequeños, ¿no? Cuando somos Sí, pequeños. no hay ¿Qué dolor opción. encontré cuando mi niña, bueno, temas de territorio, de casa, ¿no? Temas entre mi mamá y mi papá, cuando se mudan a un terreno familiar y empiezan a construir, y había dramas con los albañiles, y mamá no estaba de acuerdo con las decisiones de papá en cuanto a cómo manejaba esas cosas. Eh, Esos conflictos, ¿no? Y un dolor por no tener la casa propia. Había mucho dolor, sobre todo manifestado por mi madre, en esto de no tener el territorio propio. Y fue algo que inconscientemente yo busqué. Yo busqué, inclusive mudándome a Calafate, ¿no? En esta posibilidad de otro lugar, con miras de progresar y de poder tener mi casa propia. Fue una búsqueda, fue una búsqueda, ¿no? Yo venía a buscar eso, pero sin saber y poder relacionar en aquel momento esto que después descubrí, que en realidad era algo que yo también lograba y lograba para mi mamá, Claro, ¿no? claro. Yo traía esta primer casa al clan, ¿no? Porque fui la primera entre mis hermanas. Yo tengo dos hermanas vivas, dos hermanas, soy la del medio, y mis hermanas no tenían casa todavía.
¿no? Una de ellas ya con familia y todo, pero no tenía casa propia. Y tengo muchos primos, somos unos 40 primos, solo del lado materno, y yo fui la primera que pudo lograr su casa propia. Entonces eso tenía mucho peso para mí en esto, ¿no? En esto Claro. de conquistar el terreno propio, el territorio, que es tan importante para nosotros. Pero Sí, viste, Laura, que también esto te dio vida, ¿no? Todo esto dio vida y todo esto creció tu clan, sin casas. Entonces ibas contra la corriente, por decirlo de esta forma, ¿no? Por eso también esto de los huesos, la desvalorización, que a veces es difícil para un otro mirarlo de esa manera porque está en tanta supervivencia pura, ¿no? Que nos lo deja ver un poco más allá y bueno, y se acostumbran tanto también al dolor y a la incomodidad que difícilmente pueden abrir un poco más, que justo vos estabas en una apertura eh, muy grande que te tocó esa puntita, el video de Pablo, ¿no? Qué importante que es ahí cuando te mueve algo, cuando te mueve algo adentro. Sí, sí. Y cómo uno puede decir, ¿no? Qué casualidad que fue ese video el que me llegó, ¿no? Qué casualidad que justo me crucé con esa persona que me habla de que Pablo hacía poquito había estado acá en Calafate, y yo no me había enterado, ¿no? Yo no me había enterado, Pablo había estado acá. Y, y bueno, y fue maravilloso, fue maravilloso. ¿Por qué? Porque al empezar, ¿no? Y acá la transformación de la vida, no solo porque yo descubrí la bioexistencia y en este sentirme en mi lugar, ¿no? En mi lugar, que eso también habla de mí, de mi historia, porque era una búsqueda mía de encontrar mi propio lugar. Muchos de los que nos acercamos a este camino y que somos consultores o consultoras, nos sentimos la oveja negra de la familia, ¿no? Por total. cómo pensamos, por las Total. ideas que tenemos, por las búsquedas, porque también fue un paso muy grande para mí el empezar a sentir que yo quería dedicarme a ser consultora. Yo enseguida empecé a atender, ¿no? Hice la apertura, hice primeras charlas en el 2019, en el 2020, en febrero hice la primera apertura, esta primera formación que nosotros llamamos apertura de una semana para poder empezar a atender, e incorporando los conocimientos que nos permiten acompañar al consultante en la etapa contemporánea y en las memorias uterinas. Y después llegó la pandemia y la propuesta fue, bueno, no se puede viajar, vamos a hacer la apertura online y me animé, ¿no? Yo creí en que la apertura la podíamos vivir de manera online, ¿no? Me lo creí, ¿no? Y me creé esa situación de no vas a poder viajar, pero ahora inclusive vas a poder hacer la apertura desde tu casa. Claro. Y en el 2020, bueno, terminé la apertura de Reolixins, que nos permite acompañar a sanar las historias ancestrales, y, y empecé a atender y, y realmente no paré. Y entonces sentí muy profundo este deseo de querer dejar el hospital, ¿no? De poder dedicarme de lleno, pero, pero con un miedo bárbaro a salir de esa zona de tranquilidad, de esta creencia de que era un trabajo seguro, de la jubilación y todo eso. Entonces tuve que hacer mi caminito también en esto de Claro. la valoración y, y fueron pasos que fui dando que fueron muy importantes para mí, ¿no? Sí. Porque en eso de las casas y del territorio y la economía, que empezó a mejorar mi economía, pude construir mi consultorio, construir un espacio en casa para empezar a atender. Yo antes alquilaba otro espacio, anteriormente me prestaban un espacio. Ujú. Y Fuiste bueno, transformando. así fui creciendo, claro, pude hacer inversiones, empecé a invertir, llegó toda esta movida de la economía, de este espacio donde los consultores estamos eh, En el portal de apertura. profundizando, ¿sí? Sí. En este PAC, Portal de Apertura Continua, para acompañar a otras personas a sanar sus temas económicos y realmente eso
fue realmente una ola que me fue llevando y me revolcó por momentos, Lo porque sé, también lo empecé, sé. bueno, sané el tema de las lumbares, ¿no? Porque en un año de consultas el dolor se fue completamente, Qué maravilla eso. Eso se te fue quería preguntar. completamente. Sí. Eso te quería preguntar. ¿Y El la dolor se casa, fue. Lau? ¿Tenés tu casa ahora? ¿En el Tengo mi Calafate? casa, tengo mi casa, con mi hermana la mayor hicimos un emprendimiento y compramos otro terreno y empezamos a hacer otra casa. Hice mi consultorio, Qué maravilla. que está acá en casa también, en mi casa amplié y hice mi consultorio y, y mi vida empezó a transformarse también, ¿no? Y en esto de, bueno, sané aquel síntoma y entonces dije, bueno, ¿y ahora que voy a trabajar en consulta? Porque desde que conocí la bioexistencia no dejo de atenderme mes a mes, ¿no? Claro. Un Es algo beneficio. Como todas. como hacer gimnasia para mí, ¿no? Es Sí. como, bueno, yo y todos los consultores sabemos que lo que más nos conviene es seguir trabajándonos a nosotros mismos y una de esas maneras es ir a consulta cada mes. Bueno, empecé a trabajar la economía para poder mejorar también en ese aspecto y abrirme a la abundancia económica. Y bueno, como dije, en esa ola que me iba llevando por caminos hermosos, tuve algunas revolcadas muy interesantes. Bueno, ¿de por qué? Porque como decimos siempre, bueno, salimos de esa zona donde estaba, de desvalorización, de temas con colaterales. Yo tenía bueno, temas de colaterales. Cuando trabajé el tema de las lumbares, obviamente estaban mis hermanos, mis compañeros de trabajo, socios, pareja, y yo hacía 5 años que no tenía pareja, y realmente tenía muchas ganas de poder compartir la vida con alguien, y entonces fue algo que también creé, ¿no? Creé ese espacio para poder recibir a alguien con quien compartir la vida, y dije, bueno, ahora me falta la economía, ¿no? Y ahora voy Sí. por la economía. Y bueno, y en ese camino de las lumbares y de trabajar la pareja, ¿no? Trabajé un síntoma que era no puedo tener pareja, descubrí que tenía infertilidad, que había muchas historias que aunaban todo eso de las colaterales, ya temas que había descubierto, que tenían que ver con pérdidas de niños, con mamás que habían muerto en el parto, eh, con situaciones de niños dados, de niños que habían muerto muy chiquitos por diferentes cuestiones, por abandonos de papás en edades muy tempranas, en torno también a nacimientos, y todo eso fue un camino que vengo transitando. Ahora sigo transitando la economía. eh, ¿Por qué? Porque también del lado paterno hay historias de mis abuelos que vienen de España y que pierden allá, pierden territorio, pierden todo. Y este lado paterno que pasa mucha carencia cuando vienen a la Argentina, ¿no? Entonces ahí encontré muchas historias también que se entrelazaban, ¿no? En esto de los niños y los niños lejos de los padres y esas historias de carencia que todavía sigo transitando y profundizando. Pero bueno, el camino ha sido de mucha transformación. Ya hace más de un año que estoy dedicada a full, que dejé el hospital, que, que disfruto de atender ahora con este rol de embajadora que me permite también poder comunicar y hacer este ejercicio que estamos haciendo de transmitir, que también habla, ¿no? Siempre, siempre, siempre lo que hacemos lo hacemos por algo y para algo. Estamos sanando temas de comunicación, estamos dándole voz a esos ancestros que no pudieron hablar, que no se pudieron expresar, que no se pudieron mostrar, eh, o porque hablar produjo cosas dolorosas, produjo separaciones, y, y bueno, el poder hacerlo es un desafío, Sí, lo sé. hermoso, Hermoso. Total, hermoso, total.
Es una inmensa posibilidad que tenemos. Creo que hoy con el tema de las redes tenemos esto Sí. de poder conectar países y mundos y bueno, poder tener estos encuentros para nosotros quincenales de consultores donde seguimos creciendo, seguimos Ujú. capacitándonos, seguimos profundizando en nuestras historias, aprendiendo, bueno, cada vez que nos reunimos, ¿no? Esto lo hacemos a diario nosotros con diferentes colegas, porque también escuchamos a otros colegas que hacen vivos y a Pablo que nos aporta con sus videos todos los días y Genúa y Yo Bebé y todo lo que tenemos hoy al alcance para este crecimiento, este autoconocimiento y que realmente es una gran posibilidad que tenemos de aprovechar eso, de Sí. nutrirnos. Hoy, Total. hoy tenemos mucho cosas al alcance que cuando vos por ahí empezaste, ¿no? En el 2019, pero lo que me encantó es que contando tu historia y escuchándote un ratito, todos los síntomas por los que por ahí de repente nos hubiera llevado profundizar con distintas personas, porque hablaste de las historias de infertilidad, Mm. hablaste de las historias de hueso, hablaste de las historias de casas, la economía, este, y bueno, todo, también los síntomas de mala fama, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? Y a mí me consta, porque me imagino que estarás trabajando en economía y sé las revolcadas, porque, viste, yo empecé hace poco en el PAC, entonces estoy mirando los videos de 2023 y 2024, y yo te veía y no pasó mucho tiempo, pasó un año y medio, dos, y te escucho hoy. Y yo te veía, los cuestionamientos que hacías y las preguntas y por ahí lo que te pasaba, que vos contabas, porque son espacios en los cuales cada tanto los consultores también podemos hablar y contar lo que nos pasa y recibir el apoyo necesario. Y verte hoy, ¿no? Dedicada primero con tu casa, historias de transformación realmente, sin que te duelan las lumbares, ya para empezar, que te puedas sentar, parar y todo eso me parece impresionante. Y aparte de eso, que hayas tenido tu casa, que hayas que tengas tu relación de pareja, que estés sanando tu economía, ¿no? Si bien esto es un proceso que va a seguir, ¿no? Pero tenés tu consultorio, tenés tu casa, se transformó en tan poco tiempo, no es mucho tiempo, no es mucho, No. no es que pasaron 20 años, pasó poco tiempo y nos contaste en este rato una historia de transformación plena y ahora sos embajadora. ¿Entendés? O sea, es todo. Y yo sé que para ser embajadora no cualquiera es embajadora, o sea que te tenés que haber atendido mucha gente, tenés que haber hecho muchas cosas, mucha experiencia, muy buena comunicación. Así que vos fijaste todo lo que fuiste sanando y, no sé, todo lo bueno que tenemos todos los consultores a disposición gracias a los embajadores, gracias a todas estas plataformas nuevas, gracias a estos videos, gracias a estas charlas, estos eventos, que no solamente, que no están destinados nada más que para los consultores, están destinados para el público en general, pero eso hace que por ahí nosotros recibamos más personas gracias a la comunicación que están haciendo los embajadores, ¿no? Estos vivos, estas posibilidades de ser escuchados y de poder invitarlos. Y la verdad es que la generosidad que hay que rescatar, porque tenemos todo Julio con embajadores, después también con consultores. Y bueno, qué bueno que podamos hablar de todo esto y de que entender lo más importante, que una persona que se trabajó a sí misma, que es el caso de cualquiera, pero bueno, en este caso tuyo, que en este momento estamos hablando, que justo fue muy rico porque pudiste Mm. mostrar muchos síntomas, una persona que se animó, que fue valiente, que se trabajó a sí misma, apretada por un síntoma, claramente, pero no importa, no importa, porque a veces, como vos decís, por ahí es una manchita acá y vos no es tan, pero está bueno que lo puedan hacer y yo veo que cada vez viene gente más joven en la consulta que no está tan apretada y que de repente pero dice, no, pero ya esto me empieza a molestar y quiero empezar y está buenísimo que gente más joven pueda acceder a la consulta, por lo menos en mi universo hay más gente joven, qué bueno que es ver esto, ¿no?
y cómo esas historias de transformación y cómo en un rato contaste de todo que parecía que era imposible salir de esa historia, y una persona que se trabajó a sí misma, que se conoció, que fomentó su autoconocimiento, hoy nos pueda contar esta historia de transformación. Creo que está buenísimo que la gente lo sepa. El Sí, que lo vea hoy o totalmente. el que lo vea dentro de una semana, dentro de 30 días, no importa. Está buenísimo que la gente lo sepa. Yo sé que lo has contado en varios videos, pero esta historia me parecía muy rica como para que no la vuelvas a contar acá, ¿no? Porque, y hoy siendo embajadora, ¿no? Claro. Esa diferencia, ¿no? Sí, Y totalmente. Aparte en esto de esta oportunidad que tenemos hoy de poder comunicar mucho más de lo que vos, Laura, en ese momento no tenías información. Igual que me llegó a mí, también nunca había escuchado de Pablo y por casualidad me llegó este video, ¿no? Y en la situación en que yo estaba y cómo estaba, y bueno, y que decidí escucharme, ¿no? Que cuánto hay ahí en tomar esa decisión de decir, a ver, esto que pasa, a ver si me resuena y que salga de las incomodidades que vivimos a diario, es muchísimo. Entonces, también agradecidas, también que se nos va el tiempo, se nos va. sí, Eh, ya estamos. estamos ahí terminando casi. Sí. Agradecidísimas contigo, Laura, por haber aceptado estar con nosotros acá y compartir toda esta información, porque es enorme la información. Parece otro Sí. que está ahí, ¿no? Para el que lo vaya a ver después. Ahí justo Es, Alejandra está agradeciendo sí, la charla. Siempre que esto sirva para alguien, es muy importante. Y sí, la verdad que lo importante de esto, por ahí, de que alguien lo pueda escuchar más allá de eso, y de que capaz, en un principio, hay que ser muy valiente, porque no es que, yo estoy segura que vos no en la primer consulta no viste que ya estabas bárbara. O sí, por ahí sí, hay síntomas que aflojan más rápido, pero esa insistencia, y por ahí a veces de repente tu síntoma no mejora, pero cuando sos una persona más grande, pero de repente ves que la vida de tus hijos está más feliz, que están más plenos, que están más en paz. Vos decís, y lo mío me sigue, pero estoy empezando a ver en mi universo que hay cosas que van cambiando. Así que esto es maravilloso, era agradecerte, y solamente una cosa, que es con esto que terminamos siempre, que si hoy tuvieras que decirle cortito a una persona que dice, qué injusto esto que me pasa en la vida, qué mala suerte, qué injusticia, qué bronca que me da esto que me pasa, ¿qué le dirías a esa persona? Esto cortito nada más. va a finalizar. Sí, Eso que te está sucediendo es un despertador, es una luz que se enciende para que descubras el poder que tenés de transformarte. Qué genial, belleza. qué Qué bello. belleza. Gracias, Laura, por tu Bueno, simplicidad y querer compartir esta historia, ¿no? O sea, que agradecida totalmente, porque hay que ponerse a contar la historia, los grandes dolores de uno y exponerlos, así que mil gracias. Y te quería felicitar bueno, también por gracias lo a que estás ustedes haciendo. por su tiempo. También te quería felicitar porque me encanta lo que haces de leer los libros de Biofabulario con José, y me pareció maravilloso también. Sé que hoy tenés, así que doble vivo, más que agradecida. Muchas La gracias. verdad que sí. Y Bueno, bueno, gracias y a recordarle ustedes a todos, por sí, animarse. Claro. claro, Bueno, gracias, ahí gracias. estamos, en los primeros pasos. Pero bueno, ya Estamos, llevamos un mes, así que vamos por el segundo mes. Así vamos, que vamos, vamos por vamos, más, vamos por vamos por más, más. vamos por más. Y nada, agradecer a los que estuvieron acá hoy acompañándonos y a los que nos vean después. Y también recuerden que siempre es una mejor versión que todo tu plan tiene. Así que bueno, nada, eso, que tenés mucho poder y podés salir de donde estás. Estás a un paso de pedir, con una Así es. consulta, ya ahí el primer movimiento ya está hecho. Así que Ay, gracias, Laura. Muchas gracias. Gracias, chicas. Bueno, que sea con mucho éxito y, bueno, decirles a todos que tenemos esta gran posibilidad de sanar lo que nos duele, que tenemos estas grandes colegas, consultoras, a Daniela, a Lau, que las pueden consultar para hacer su camino, que es un camino hermoso de transformación y de autoconocimiento. Yo les agradezco infinitamente la oportunidad de seguir conociéndonos.
y seguir sanando. Así que bueno, un gran abrazo Gracias, Lau. y bueno, nos encontramos Disfrutar, pronto disfrutar en la los vista del lago. espacios de eso. Bueno, gracias. Adiós, que Gracias. tengan buena tarde. Gracias, Buenas buenas tardes.